Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Amén. Todopoderoso, Padre, Señor, Creador, amante de la humanidad. Tú nos has manifestado tu designio de amor. Nos has enviado a tu Hijo, tu palabra, tu verbo, tu logos, para que logramos lo que queremos. Y Él nos ha enseñado. Queremos todos aprender a tratarte, aprender a conocerte, aprender a amarte y a servir, para así un día gozar contigo para siempre, de tu divina presencia y de tu amor inagotable. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos todos a esta experiencia que vamos a tener de conocer mejor la palabra de Dios para orar mejor. Este curso, en cierto sentido, comenzó con un curso de compás católico, porque nos dimos cuenta de que muchos católicos no usan la palabra de Dios para hacer oración. Ahora. Y entonces les sorprendió y les agradó que en su palabra Dios estuviese diciendo tantas cosas que ellos querían aprender. Por favor, todos se ponen en mute, ¿eh? Para que así no estemos escuchando a su perrito, a su bebé, a la suegra. Se ponen, por favor, todos en mute, para que así aprovechemos, porque todo lo que ustedes están diciendo lo estamos oyendo acá. Muy bien. Nuestro director de grabación es don Juan Carlos Casella, que va a buscar un asientito para sentarse, porque él cree que va a seguir creciendo si está de pie, y eso no va a ser así. Pero nada, muy bien, pues vamos a empezar un poco, si es cómo usar la palabra de Dios como recurso de oración, pues primero tenemos que abordar la Biblia, y luego vamos a abordar qué es la oración. A ver cómo uno ayuda al otro. Y tengo una asignación, todos los martes a las 7:30 nos vamos a reunir. ¿Va a seguir siendo el mismo ID? No. ¿Sí? ID meeting va a ser el mismo, y el passcode va a ser el mismo también. Así que ya saben, si entraron hoy, van a entrar el próximo martes y el martes siguiente y demás, siempre a las 7:30. Procuraremos empezar a tiempo y voy a dejar un tiempito al final para que, como es un Zoom, pues entonces los que vayan a hacer preguntas, pero se quitan el mudo y hablan. Así que la primera asignación es: todo el mundo para el próximo martes debe leer, y esto se encuentra en vatican.va, vatican.va. Ese es el lugar, el sitio electrónico del Vaticano. Y ahí usted va a ir a documentos principales y va a ir al Vaticano II. Y dentro del Vaticano II va a encontrar la Constitución Apostólica Dei Verbum. Las primeras palabras de esos documentos están en latín y son el nombre del documento. Como palabra, Dei quiere decir de Dios. Así que una constitución dogmática, un documento de altísimo rango, que habla de la revelación y de la transmisión de la revelación divina. Un documento muy, muy importante. Así que quiero que todos se lean ese documento. Ese es el documento fundamental. Después vamos a leer otro documento que lo vamos a encontrar en el mismo sitio. Vatican.va. Ahí es que van a buscar. Van a buscar en documentos
esenciales. Ahí va a salir la Biblia y demás. Y el documento van a buscar Vaticano II. Esos son los archivos. Y dentro de Vaticano II van a buscar Dei Verbum. Dei Verbum. La Constitución Apostólica. Pues más adelante, la semana que viene, ya les adelanto que les voy a dar también una asignación, vamos a leer esta exhortación apostólica posinodal Verbum Domini, la palabra del Señor, el Papa Benedicto XVI. Ya le daré, ¿verdad? Un poco, vamos a hablar de plan de y luego vamos a ir a No lo oigo bien. postapostólicas sinodales y entonces vamos a ver eso. Pero, por favor, póngalo en mute. Los micrófonos, todo el tipo mundo que no en silencio, mudos, ¿ok? En silencio, para que no se oiga su traqueteo, porque acá lo oímos. Muy bien, así que aquí están los documentos del Vaticano II, los que son antiguos como yo y no tenemos todo en iCloud y cosas así, pues tenemos un librito, ¿verdad? El Vaticano II. Y ahí está el documento de Biblia. Porque es muy importante, voy a hacer un poco de resumen del Biblia para conocer la Biblia. Así que no podemos meternos en la Biblia sin saber de qué estamos hablando. Buenas noches, disculpe que lo interrumpa. ¿Podría repetir la tarea? Es que no se escucha porque todavía hay personas que no han puesto el micrófono en mute y entonces yo no entendí cuál era la tarea. Sí copié lo que dijo, parte. Mire, Porque no esa es se la ve. tarea, leer ese documento. Dei Verbum. ¿Dónde se encuentra Dei Verbum? Bueno, pues usted haga Google con Dei Verbum. Gracias. ¿Está bien? Pero si no, si quiere, porque lo vamos a seguir usando, está en vatican.va. Ese es el lugar donde usted consigue todos los documentos que han salido de Roma, del Vaticano, de todas las congregaciones. Y después va a ir a documentos esenciales. Y después de documentos va a ir al Vaticano II. Y después del Vaticano II van a encontrar Dei Verbum, Constitución Apostólica sobre la revelación, la divina revelación. Dei Verbum. Así que la asignación para el próximo martes es que todo el mundo haya leído. Un documento no es un documento largo, dicho sea de paso. Y no es un documento, bueno, es un documento técnico, pero yo creo que todo el mundo va a entender por lo menos 60% de lo que dice. Yo con eso, por eso aquí le voy a hacer el Gerber, le voy a hacer una aproximación a los puntos esenciales de ese documento. Así que quiero que ustedes, como no es la primera clase, pues y no tuvieron tiempo de leer Dei Verbum, pues lo aprovechen y lo lean, Dei Verbum. Y vamos a ir viendo otros documentos que nos van a guiar para entonces entrar en el tema de, vamos a coger textos bíblicos para poder orar con ellos. Muy bien, bueno, pues, y si pueden comprar, don Juan Carlos, ¿se recuerdan cuál es el? Si no, yo lo tengo aquí. La Biblia que les voy a recomendar, todas las Biblias son buenas. Las Biblias católicas, digo. Pero dentro de las Biblias católicas hay unas que son mejores que otras. Y para este curso vamos a usar la Biblia de nuestro pueblo, con Lectio Divina. La Biblia de nuestro pueblo, con Lectio. Vamos a ver aquí si le pueden enfocar. Miren a ver, la Biblia de nuestro pueblo, esa es la portada de la Biblia. La Biblia de nuestro pueblo con Lectio Divina. Si usted no lo puede conseguir, quédese tranquilo. Lo que pasa es que esta Biblia facilita lo que nosotros vamos a hacer. Pero si usted tiene una Biblia, mientras no sea la Biblia latinoamericana, que es una adaptación muy a lo libre de la palabra de Dios, pero si consigue esta Biblia, no hay problema. Si no la consigue y usted tiene una Biblia de Jerusalén o la que sea, quédese tranquilo que esa Biblia la van a poder usar. Lo que pasa es que aquí ya tiene el procedimiento de la lección divina. Aprender a hacer lección divina. Aprender a usar la palabra de Dios para hacer oración con él. Así que la Biblia de nuestro pueblo con lección divina. Si no tiene con lección divina, quédese con la de Jerusalén o de la que sea, Nacalcoluca, la que sea. ¿Está bien? Luis Alonso Schroeder es el traductor del griego. ¿Está bien?
La Biblia de nuestro pueblo con es la que les recomiendo. Si no la consiguen, quédense tranquilos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a entrar un poco en el concepto. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una biblioteca. Tiene un chorro de libros. Son muchos libros que ¿quién los recogió? Pues la mayor parte de los libros de lo que llamamos está dividido en dos partes. Esta colección de libros, el Antiguo Testamento o la Biblia judía y el Nuevo Testamento. Esas son las dos grandes partes de esta biblioteca. El Antiguo Testamento, nosotros lo llamamos Antiguo Testamento, los judíos lo llaman la Biblia judía, el Torá, la ley. Pues, pero verdaderamente es una biblioteca de libros. Y más o menos en el 440 por ahí, Esdras, ¿se recuerdan este domingo pasado que don Esdras, mandado por el gobernador Nehemías, se montó en un ambón, en un púlpito y empezó a leer la ley al pueblo que había regresado de Babilonia y empezaron a llorar y ellos no habían oído eso antes y todo eso? Bueno, Esdras, ese sacerdote, es el que, porque nadie ha dicho esto yo lo recogí, esto yo lo recopilé, así que, pero lo más seguro, Esdras ha sido el que ha recogido la mayor parte de los libros, los que habían sido escritos para el siglo V antes de Cristo, y es el redactor, por así decir, y puso el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. En griego, penta, como el pentágono, que tiene 5 partes, en una figura geométrica de 5 lados. Pues penta, en griego, quiere decir 5. Y los 5 primeros libros de la Biblia se llaman el Pentateuco. 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 Pentateuco, los primeros 5 libros. Esos son historias y leyes. Y luego le añadieron los profetas. Y luego le añadieron los libros de los sabios. Y le añadieron los libros litúrgicos, en particular los salmos. Así que y luego bien, las historias, por supuesto, y todo eso. Esas son las distintas clases de libros que hay en la Biblia. La Biblia es una colección, es una biblioteca de libros. Pero es un libro, eso es bien importante. La Biblia es un libro, pero en sí misma está compuesta por un chorro de libros, tanto del Antiguo Testamento, que casi todos estaban en hebreo, pero hay algunos del Antiguo Testamento que están en griego. Esos fueron los que los judíos rabínicos y los protestantes no aceptan como palabra de Dios. Pero ya veremos, aquí están los pasos esenciales de la revelación divina y por qué nosotros tenemos la Biblia como la tenemos. ¿Está bien? Sí, hay Biblias protestantes que no tienen todos los libros que debieran tener. Martín Lutero y sus compañeros votaron libros de la Biblia que durante 1400 años todos los cristianos habían tenido como palabra de Dios. Así que tanto hablar de la palabra de Dios, y sin embargo ellos se dieron a la tarea de votar ciertos libros con un concepto ridículo, que si no estaban escritos en hebreo, no podían ser palabras de Dios, cuando todo el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Recuerden, el libro que nosotros leemos está traducido al español o al inglés de otros lenguajes, fue escrito en otros lenguajes, en particular hebreo y griego. Primero lo tradujeron al latín, después del latín al español, pero también tradujeron los libros ya más modernamente del hebreo y el griego al español, para hacer una traducción todavía más exacta, más profesional, menos interpretativa. Porque recuerde que cuando uno traduce algo, siempre traiciona, porque es imposible. Dígame en inglés cuchiflito. Cuchiflane. ¿Cómo usted va a traducir cuchiflito en inglés? Cuchiflane. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tenemos eso, pues, entonces sí que se pone la cosa. ¿Me siguen escuchando bien? Yo espero que sí. Bueno,
Pues vamos a ver, porque es que yo estoy transmitiendo, pero no estoy transmitiendo a nada. La transmisión directa está... Se oye bien, padre. Se oye bien y se ve bien. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces esto no tiene función. Ok. Bueno, sí, la Biblia es una biblioteca de libros, una colección de libros, pero es un libro. Es un libro porque la iglesia nos lo propone. Ahí está el depósito parcial de la palabra de Dios, de la revelación divina. De hecho, ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene dos grandes componentes: palabras y obras. No es solo palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se incluyen las obras de Dios que validaron la palabra de Dios y la palabra de Dios que validó y explicó las obras de Dios. Así que dos componentes esenciales. Dios no solamente habló, sino que obró. Y vamos a ver, está la inspiración. Ese es el primer criterio muy importante, el primer concepto que tenemos que usar. Este libro, desgraciadamente, algunos estudiosos y expertos en el libro lo han visto como si fuese otro libro más de la literatura y lo han masacrado. Eso es parte del problema, y Benedicto XVI, un gran teólogo y un gran papa, Benedicto XVI, su obra Jesús de Nazaret es precisamente un llamado a la atención de que creer que la Biblia es un libro como cualquier otro es equivocarse fundamentalmente y malinterpretarlo, no entenderlo profundamente. Pero desgraciadamente algunos empezaron con los protestantes, algunos protestantes racionalistas quisieron coger la Biblia y tratarla como si fuese un libro más y hacerle análisis crítico y análisis histórico y todas esas cosas como si fuese un libro más. La Biblia es un libro que la iglesia ha recogido porque en él está la palabra de Dios, que gracias a la tradición de la iglesia, la sagrada tradición, y con la ayuda del magisterio podemos entender lo que Dios nos está diciendo. Así que muy importante. ¿Sí? Así que el libro llamado la Biblia está compuesto de dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento casi 80% está escrito en hebreo, 20% está escrito en griego. El Nuevo Testamento está todo escrito en griego. ¿Sí? Porque ese era el lenguaje, diríamos, común, vulgar. Si tú quisieras hoy día divulgar algo, no lo harías en chino. Y desgraciadamente no en español, lo harías en inglés, porque es el lenguaje que todo el mundo más o menos entiende y maneja. Pues eso fue lo que le tocó hacer a esos judíos que quisieron predicar el evangelio. Pues tuvieron que empezar a predicarlo, sobre todo cuando se estaban dirigiendo a comunidades judías que ya el hebreo no lo entendían ni el arameo tampoco, pero sí entendían griego vulgar. Así que el Nuevo Testamento está todo escrito en griego vulgar. Más fino en el caso de San Lucas, en el caso de la carta a los hebreos, pero menos fino. No es Shakespeare en griego. Bueno, así que el primer concepto es la inspiración. ¿Y qué es la inspiración? Pues Dios mueve a ciertas personas a escribir lo que Él dicta, lo que Él manda. Por ejemplo, Jeremías nos dice: y vino a mí la palabra de Dios y me dijo que tú pon esto por escrito y se lo mandas al rey. Así que viene la inspiración divina. Sin inspiración no entendemos lo que es la Biblia. Así que esto no fue Miguel de Cervantes que quiso escribir un libro a ver si se le salía bien, o Shakespeare, o algún escritor moderno, ¿verdad? Gabriel García Márquez. No, eso es, yo me propongo escribir algo y quiero que la gente lo lea. No, el origen de la Biblia y de sus libros en todas sus partes es divino. Y eso es lo que llamamos inspiración. Pasamos al concepto de revelación. Revelación. ¿Qué es revelación? Fíjense que en esto nuestra fe se diferencia de los griegos, de los hindúes, de los budistas, de los... Bueno, los musulmanes sí tienen el concepto de revelación. Ellos dicen que un ángel se le apareció a Mahoma, como Mahoma no sabía leer ni escribir,
Pues le dictó y Mahoma se memorizó lo que luego otras personas pusieron por escrito, que dijo Mahoma, que le había dicho Dios a través del ángel. Eso es el concepto que ellos tienen de revelación. Pero los judíos, los cristianos y los musulmanes son los que tienen el concepto de revelación. Por supuesto, los mormones, que dicho sea de paso, no son cristianos, que la iglesia se llama Iglesia de Jesucristo de los últimos días, tienen otro profeta, tienen otro revelador, que se llama John Smith. Así que eso también tiene un concepto que él encontró, unas tablas escritas en oro, en un lenguaje raro, y él las tradujo y escribió el libro del Mormón. Entonces, otro problema. Volvamos a la revelación. La revelación es, el hombre tiene un chorro de preguntas que se llaman las preguntas religiosas. ¿De dónde yo vengo? ¿Quién me hizo? ¿Esto tiene sentido? ¿Qué me va a pasar después de la muerte? ¿Cómo yo sé lo que está bien y lo que está mal? Son las preguntas que el Vaticano II llamó las preguntas religiosas. Todo ser humano que piense se va a hacer esa pregunta. ¿De dónde yo vengo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo yo sé que está bien y que está mal? ¿Qué va a pasar después de que yo me muera? ¿Va a haber un juicio? ¿Tengo que rendir cuentas de mi vida? Todo eso. Pues esas preguntas religiosas, Dios viene al encuentro del hombre. Y eso es lo que llamamos revelación. El que toma la iniciativa es Dios. Es el Dios de la revelación. Es el autor principal de la Biblia. Es Dios. No son los hombres. Hay autores secundarios. Los autores secundarios son Moisés, Jeremías, Isaías, Salomón, Mateo, Lucas, Juan, Pablo. Estos son los autores secundarios. Pero el autor principal de la revelación, porque esto no es un libro de literatura solamente, es literatura antiquísima. De hecho, la mayor parte de los seres humanos en Occidente, la literatura más antigua que ellos leen es precisamente la Biblia, porque a ellos no les gusta leer Sófocles, ni Eurípides, ni Platón, ni Livio, ni Tácito, ¿verdad? Los escritores antiguos, y no digamos los escritores egipcios o babilonios, no lo leen, y tampoco los escritos antiguos hindúes. Así que la Biblia tiene literatura que la mayor parte de los occidentales, eso es lo más antiguo que ellos han leído. Así que estamos leyendo libros escritos hace miles de años y que todavía los seguimos leyendo, porque tiene un mensaje tan importante que no se acaba. Ya entraremos en eso, ¿verdad? Que esta Biblia, que es una colección de documentos o libros, tiene un mensaje tan importante para la humanidad que no es como leer El Nuevo Día o un periódico, el New York Times, de hace un año atrás. Que eso no nos interesa, ¿verdad? A menos que seamos historiadores y queramos, ay, mira qué estaba pasando hace un año atrás. Pero esa literatura ya pasó de moda, ya no es una buena noticia. Ya no es noticia porque es una cosa vieja. Aquí estamos leyendo eventos y mensajes de hace 4000 años atrás que siguen siendo buenas noticias. Sin fe no podemos abordar ni apreciar lo que es la Biblia. Y hay algunas personas que la pretenden explicar sin fe. Pues ya se equivocaron. Bueno, y aquí está el fundamento de la fe cristiana, la revelación. Dios quiere venir a contestarnos una serie de preguntas que tienen los hombres. Esas son las preguntas religiosas. Y Dios viene a contestárnoslas, no las contesta todas de un cantazo, las contesta progresivamente. Porque la revelación tiene unas características. ¿Y cuáles son las características de la revelación? Es progresiva. Es histórica. No es mítica. No es gnóstica, no es un pensamiento, una idea. Es histórica, ocurre en la historia. Es mediada. No todo el mundo recibe simultáneamente, ¿verdad? En su apps el mensaje de Dios.
Incluso si fuese a través de los apps, sería mediado a través del sistema que usted tiene, ¿verdad? Y a través de su app en su iPhone. Sería mediada también, pero está mediada a través de los hombres, de ciertas personas que son aquellos que recibieron la inspiración para escribir, para hablar, para enseñar, para legislar, para cantar. Así que Dios es condescendiente. En otras palabras, Dios se pone a nivel. Porque ¿de qué vale de que yo les esté hablando en chino clásico, Confucio? Ustedes no me entienden. ¿De qué vale que yo les hable en español tan sofisticado que ustedes no me entiendan? Pues no vale la pena, ¿verdad? Entonces, Dios es condescendiente. Él se pone a nivel, como buen maestro que es, se pone a nivel de los estudiantes, para que ellos le entiendan. Esto crea una serie de problemas, ¿verdad? Porque cuando Dios le habló a Abraham, le habló como un señor de hace 4.000 años atrás. Pero esos señores eran un poquito trogloditas, ¿sí? Entonces la cultura de aquella época era permitir una serie de cosas que a nosotros nos parecen inaceptables, aborrecibles. Ya hace tiempo hubieran tumbado una estatua de Abraham y de Moisés, no digamos, eso lo hubieran liquidado porque el Señor mandó a matar un chorro de gente. Así que es condescendiente y culmina en Jesucristo. Así que es poco a poco, a través de la historia, mediada a través de ciertas personas que Dios ha ofrecido garantías que son sus verdaderos profetas, sus verdaderos mediadores, pero el mediador último y final es Jesucristo. Así que la revelación encuentra su culmen en Jesucristo. Así que todo lo que Dios nos quería decir, dice San Juan de la Cruz, nos lo dijo en Jesucristo. Así que con Jesucristo es que nosotros vamos a interpretar y a leer y a orar todos los otros libros de la Biblia, gracias a Jesucristo. Porque Él es la palabra viviente que se hizo carne, lo que celebramos ahora en las Navidades. Bien, así que la revelación. Dios viene a nuestro encuentro. Él es el autor principal. Autor principal. Pero Él usa autores secundarios. Y los autores secundarios, pues son los que llamamos profetas, ¿verdad? Mediadores. Abraham, Moisés, David, Salomón, Isaías, Jeremías, todos los profetas, los sabios también, los que escribieron Sirásida, los que escribieron el libro de la sabiduría, de los proverbios, y los autores, algunos son de los salmos, algunos son de David, otros no son de David. Así que esos son los autores secundarios. Y San Lucas, San Mateo, San Juan, San Marcos, esos son autores secundarios también. Igual que San Pablo y San Pedro, pues también son autores, y hay unos autores que no sabemos quiénes son. La carta a los hebreos, pues no sabemos, está Santiago, ¿verdad? Pues esos son los autores secundarios. Está escribiendo San Pablo, él dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, soy yo, pero es por inspiración divina. Lo que él pone allí, aunque a veces ofrece sus opiniones, él dice, yo no les mando que no se casen, pero les sugiero que no se casen, para que se dediquen completamente a Dios. Entonces, San Pablo está dando su opinión, eso no es palabra de Dios así, de yo les mando y les digo. Así que también piense que uno tiene que ver cuando uno lee la Biblia y cuando uno ora con la Biblia. Por favor, no te pongas a orar con la lista de los enemigos de Israel a quienes le cortaron la cabeza. Porque a menos que tú pongas a todos los enemigos políticos de tu partido y los pongas allí, y así, pues ya eso sería superstición y magia, ¿verdad? Pero no te pongas a orar un texto histórico de los enemigos de Israel y de las tribus que aniquilaron ellos, porque no te va a aprovechar para nada. Así que la Biblia hay que seleccionar qué es lo que uno va a leer, porque no todo, sobre todo el Antiguo Testamento, no todo está vigente. Ya ha sido superado precisamente por Jesucristo, que es el que culmina. Todo lo que Dios nos quería decir, ya nos lo dijo en Jesucristo. Ya Él no tiene más palabras.
Por lo tanto, lo sentimos por Mahoma y lo sentimos por John Smith y lo sentimos por los otros profetas que han venido, dicen que son profetas enviados por Dios. No pueden ser, porque sería ridículo que Dios vino al mundo y se le olvidó decirnos algunas cosas. Tiene que mandar a otra persona para, ay, mira, se me olvidó decirles esto. No. ¿Está bien? Así que la revelación, este concepto es bien importante. Y fíjense, desgraciadamente vivimos en una sociedad donde mucha gente cuestiona la autoridad. ¿Verdad? Le dan estadísticas el Departamento de Salud de Puerto Rico o el CDC de Estados Unidos o el World Health Organization sobre ciertas cosas y ellos no lo creen. Así que nosotros vivimos en un mundo donde se sospecha de la autoridad. Imagínense, si se sospecha de la autoridad científica, que no se va a sospechar de la autoridad religiosa. Así que yo he escuchado jóvenes puertorriqueños, adolescentes, decirme, ay, la Biblia es un invento de ciertos hombres, porque cuestionan la autoridad de la iglesia al enseñarnos que este libro, que es un compendio de libros, traiga la verdad, que no la hayan adulterado en el camino. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Así que para poder leer la Biblia como la leemos los creyentes y para usarla como oración, tenemos que tener unos criterios muy claros porque si no nos vamos a despistar. Por eso esta introducción a lo que es la Biblia, para que entonces podamos tener las herramientas para apreciarla verdaderamente. Así que el concepto fundamental, la revelación. Dios viene a contestarnos una serie de preguntas, ¿ok? Y lo hace a través de palabras y obras. Es un constante. Palabras y obras. Dios llamó a Abraham y lo mandó y le entregó y lo hizo prosperar y le dio muchos rebaños y le dio un hijo que le prometió, aunque él tenía 99 años cuando nació. Dios intervino a favor del pueblo de Israel y le dio una derrota al ejército del faraón. Así que son obras y palabras, no son solamente palabras. Lo mismo, Jesucristo hace milagros, pero explica, predica. Así que Dios se manifiesta y se revela a través de palabras y obras. Las obras no son suficientes porque pueden ser malinterpretadas. Y las palabras se pueden quedar en el aire y pueden ser abstractas. Por lo tanto, la revelación, decimos la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios, en la Biblia, están las obras y palabras de Dios, no solamente las palabras de Dios. Nuestra religión sí es una religión de oír, pero también es de ver y de experimentar, no es solamente de oír. Para Israel era Shema Israel, oye Israel, pero era oye lo que hicimos, lo que yo hice por ustedes. Entonces es obras y palabras, no es solamente palabras. Y tú y yo tenemos que ser cristianos de obras y palabras también. No solamente de palabras, sino de obras y palabras, de vida y de verdades. Así que fíjense, el autor principal, que es Dios, los autores secundarios, que después recibieron la inspiración divina para transmitir la revelación. Pero la revelación del Antiguo Testamento, Adán no escribió nada, y Noé tampoco, y Matusalén tampoco, y Abraham tampoco. Abraham no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo todo lo que Dios le reveló a Abraham, y sabemos de qué pasó con Noé, cómo nosotros sabemos eso? Pues fíjense, durante los primeros, vamos a poner 1000 años. Vamos a poner el año 1000. Es más o menos 1080, pero vamos. Los primeros 1000 años, del año 2000 más o menos, que no tenemos fecha. Fíjense que ningún libro del Antiguo Testamento dice, esto fue escrito por... Son anónimos. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, pues se remontan a Moisés.
pero él no escribió todo eso. Pero hay una tradición muy fuerte de que tiene su origen remoto en la figura de Moisés. Pero de Abraham a Moisés en el 1200 más o menos. Tampoco es que no solamente son anónimos estos libros, pero inspirados por Dios, sino que no tienen fecha. Cuando usted compra un librito, mire, usted mira y dice 2010. Este es 1993. Siempre hay que poner la fecha, el autor, la editora, ¿verdad? Pero en la Biblia, las cartas de San Pablo, él empieza, yo Pablo, a los corintios, a los cristianos de Roma, y menciona a quién está dirigida la carta, ¿verdad? A Tito, mi hijo, a Timoteo. Pero en los evangelios, ninguno de los evangelios dice, yo Marco me puse a escribir, yo Lucas me puse a escribir, yo Juan. El yo Juan aparece en el Apocalipsis. Yo, el presbítero Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, vino un domingo, el día del Señor, vino la inspiración. Pero casi todos los libros de la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, por ejemplo, no tienen un autor cuyo nombre sea conocido. Pero durante los primeros 1000 años, 1000 y pico de años, entre la fecha estimada de Abraham y la fecha más o menos más cercana y más veraz de Moisés, hasta el año 1080, que es en la época de Salomón, no hay nada escrito. Eso se llama tradición oral. ¿Ok? Así que la Sagrada Escritura durante largos tiempos fue sagrada tradición oral. Y fue, ya ustedes ven, aquí estamos en el año 1080 y este es el año 0. Y llega Jesucristo. Pues estos años, y esto se fue compilando poco a poco. Dije que más o menos en el siglo V, Esdras es el que recoge casi todos estos libros, no todos, todavía entre el siglo V y el 0 van a escribirse bastantes libros importantes, por ejemplo el libro de la sabiduría. Es un libro tardío. Por ejemplo, primero y segundo de Macabeos. Esos libros son posteriores a la compilación que hace Esdras. Pero la gran parte de la ley, ciertamente el Pentateuco, los profetas y los salmos, ya Esdras, en el siglo V es que más o menos empieza a ver y seguían individuales, seguían rollitos. Fíjense, este domingo, es que esto fue providencial. Miren lo que decía este domingo el Evangelio. Excelentísimo Teófilo, el comienzo del Evangelio según San Lucas, que nos va a hablar de esto mismo que está aquí. Teófilo, no sabemos si es un señor o si es, ¿qué quiere decir Teófilo en griego? Amador de Dios. Teos es Dios, filos, filosofía, Filadelfia, ciudad donde los hermanos se aman. Filosofía, amar la sofía, la sabiduría. Pues Teófilo puede ser una persona o puede ser cualquier persona que busca amar a Dios. Bueno, excelentísimo Teófilo. Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros. Así que San Lucas reconoce que San Marcos y San Mateo escribieron un evangelio antes que él. Muchos se han puesto a la tarea de escribir un relato de los hechos. Los hechos son las teorías que se han verificado entre nosotros. Y miren lo que dice. Siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares. Así que los hechos están escritos en base a unas tradiciones transmitidas por los que fueron testigos oculares. Lo mismo vamos a ver entre el Nuevo Testamento, ¿verdad? Del 0 al 33 vive Jesucristo.
Pero Jesucristo no escribió nada. Lo que escribió en la arena, así cuando le iban a tirar las piedras a la prostituta que ella se recuerda, eso se borró. Y Jesucristo no mandó que escribieran nada tampoco. Él le dijo a la apóstol, vayan y enseñen, prediquen y bauticen. Él no dijo, vayan, escriban un librito y las Paulinas se lo van a publicar. No. Así que entre la muerte de Jesucristo en el año 33 y los primeros escritos, no sabemos porque no tienen fecha, así que son todas teorías. Pero quizás los primeros escritos del Nuevo Testamento los escriben en el año 50, 55, las cartas de San Pablo. Y dentro de las cartas de San Pablo, los que estudian y dicen y tienen teorías, dicen que la primera es la primera de Tesalonicenses, y la segunda de Tesalonicenses. Y después quizás la primera de los Corintios, la segunda de los Corintios, y luego viene la carta a los Romanos, los Gálatas, y de ahí en adelante entonces ya la cosa se pone un poquito más complicada. ¿Cuándo escribió las cartas llamadas pastorales, verdad? En el año 60 y demás. ¿Cuándo escribieron el Evangelio de San Marcos? Que es el más pequeño, el más modesto, el más como que primitivo de todos los 4 evangelios. No sabemos. Pero fíjense, entre el año 33 y el 50, pues han pasado muchos años. Vamos a suponer que el Evangelio de San Marcos lo escriben en el 60. Vamos a suponer. Pues del 33 al 60, ¿qué ha habido? Transmisión oral. ¿No se han dado cuenta? Por San Pablo cita a Jesucristo, que yo creo que 3 veces. Él no habla de la vida de Jesucristo y lo que enseñó Jesucristo. No. Él no habla de un evangelio. Él habla del evangelio de Jesucristo y predica y escribe. Pero él no nos da un evangelio. Él no cita a Jesucristo. Hubiera sido fácil, ¿verdad?, resolver los problemas. Jesús dijo esto, así que ya está salvado. Pero no, San Pablo no cita a Jesucristo, excepto 3 citas así medio cortitas, chiquititas y no muy importantes, dicho sea. Así que la primera generación de cristianos, si hay una generación cada 33 años en aquella época, la gente se moría ahora, solamente transmisión oral. Algunos de los apóstoles están vivos. Y si tengo al apóstol vivo, no tengo que escribir nada, porque está ahí. Le puedo preguntar a él. Cuando empiezan a morirse los apóstoles, a matarlos, entonces empiezan a tener inquietud. Vamos a poner esto por escrito. Y fíjense que San Marcos dicen que era el secretario de San Pedro. Y que San Lucas dice él mismo, yo acompañé a San Pablo. Y San Juan, pues dice, yo soy el discípulo amado. Pero no dice yo me llamo Juan tampoco. Hasta los títulos de estos libros se los dio la iglesia. No son que están escritos y no son parte, ¿verdad? Tú lees una Biblia protestante y dice carta a los romanos. Evangelio de San Juan. Pues es que eso no es parte del evangelio, eso es la tradición de la iglesia que le ha asignado ese nombre a ese evangelio. Pero lo que estoy tratando de decir es que en el Antiguo Testamento, de la revelación que mueve a la inspiración, hay un concepto bien importante: cómo se transmite todo lo que Dios le reveló a ciertas personas. Abraham, Moisés, David, Jeremías, Isaías. Por ejemplo, hay unos profetas que no escribieron nada. San Elías no escribió nada. Eliseo no escribió nada. Natán no escribió nada. Son profetas no escritores. Son los profetas posteriores. Isaías, Osea, Amós, Miqueas, los que van a ponerse a escribir. ¿Sí? Así que la transmisión de la revelación divina que ha inspirado a ciertos hombres es mayoritariamente una tradición oral. Es una sagrada tradición. Y luego se pone poco a poco por escrito, pero es poco a poco. Vuelvo a San Lucas. Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Así que primero ellos vivieron con Jesús y después predicaron sobre Jesús. Estos son los apóstoles. Fíjense que
Jesús es el evento revelatorio, es Jesucristo. Por eso él quiso que los apóstoles estuvieran con él para que lo conocieran, lo vieran actuando, viviendo, decidiendo, comportándose. Y él les dice, vayan y enseñen este estilo de vida que yo les he enseñado, este camino que yo les he abierto. Eso es lo que dice Jesucristo. No dice, pónganse a escribir libritos y cartitas. No. Así que Jesús con sus acciones y palabras se les manifiesta a los apóstoles, que también actuaron y predicaron, como dice aquí San Lucas. Así que los testigos de esos eventos también predicaron. Fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, San Lucas es un gran escritor y un gran historiador. Incluso para los antiguos, San Lucas se las trae. Yo entre Tucídides y Heródoto y San Lucas, yo me quedo rapidito con San Lucas. Porque aquellos metían un chorro de embuste y se inventaban sermones y... pero San Lucas dice, aquí lo está diciendo, él está diciendo, confíen en lo que yo le estoy diciendo, ¿eh? Después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden. Así que él primero ha verificado, ha ido a los testigos, luego ha compuesto, escogido, seleccionado, ordenado, para que conozcan la solidez de las enseñanzas que han recibido. Ahí está, un gran evangelista, San Lucas. Pero ahí tienen una muestra, en esa frase, en los primeros 4 versículos del San Lucas 1, del primer capítulo de San Lucas. Ahí hay una sinopsis de esto que le estoy tratando de decir. Dios se ha revelado, la culminación de la revelación es Jesucristo. Él escogió unas personas para que estuvieran con él, que se llaman los apóstoles, y luego los apóstoles empezaron a predicar, pero entre que empezaron a predicar en el 33 hasta el 60, que empieza, o hasta el 50 y pico, que es San Pablo, que no era uno de los apóstoles originales, empiezan a escribir. Y ese San Pablo le escribe a los corintios, pero los corintios le hicieron copia y se la mandaron a los romanos y se la mandaron a los efesios y los gálatas se lo mandaron a los corintios y se la mandaron a los tesalonicenses y a los filipenses. Así que ellos empezaron a compartir estas cosas que no habían sido escritas para Tutili Mundi, porque entendieron que allí estaba parte de la explicación del misterio del Evangelio de Jesucristo. San Pablo está explicando cosas. Él no está hablando de la vida de Jesucristo, ni de lo que dijo ni de lo que hizo. Solamente ciertas partes esenciales. Murió por nuestros pecados. Y él está tratando. Así que San Pablo es un teólogo, inspirado por Dios, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo. ¿Está bien? Así que el Nuevo Testamento, quizás en los últimos libros del Nuevo Testamento están escritos en el 110, más o menos, 110, que son Primera y Segunda de Pedro, los libros más antiguos, digo, los más modernos del Nuevo Testamento. Pero piense que la composición de la Biblia Se frizó. dos cánones del Antiguo Testamento. Había 2 cánones. El palestiniense, el de Palestina, y el alejandrino, el de Egipto. Y el canon o la colección de libros judíos que componían el canon, ¿verdad? La Biblia judía que se leía en Alejandría, en Egipto, tenía libros en griego que no tenían. Pero ¿saben qué? Jesucristo y los apóstoles citaban libros que salían en el canon de Alejandría. Porque el canon palestiniense, es decir, la colección, ¿cuáles son los libros que están dentro del Antiguo Testamento? El canon palestiniense lo determinaron los rabinos que sobrevivieron
la matanza de la guerra judía. Ellos se rebelaron contra Roma y los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y masacraron a todos los sacerdotes de Jerusalén. Y entonces unos rabinos, unos fariseos, se reunieron en el año 70. Ya la iglesia hacía 40 años que estaba fundada. Y entonces ellos decidieron quedarse con un canon más chiquito. Solamente las escrituras escritas en hebreo. Pero ya sabemos que los judíos tenían otro canon. Los judíos de la diáspora, sobre todo en Egipto, ya tenían más libros. Pero lo importante es saber que San Pablo y Jesucristo y los apóstoles citaban el canon grande de Alejandría. Esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento protestante y católico. Nosotros adoptamos porque así fue desde el principio, desde los apóstoles mismos y de Jesucristo, citando libros que no están dentro de la Biblia judía, porque ellos hicieron una colección más pequeña. ¿Sí? Así que la transmisión, eso es parte de la transmisión. Los judíos tuvieron primero 1000 años y 1000 y pico de años de tradición oral. Luego empiezan a componer los libros, luego se recogen, por decir, la primera edición nos sorprendería, le faltan libros, ¿verdad? Porque entre el siglo V y el 100 antes de Cristo, que escriben el libro de la sabiduría, más o menos, pues hay 400 años. Y ahí van a ver unos libros importantes del cierre del Antiguo Testamento. Es más, entre el cierre del Antiguo Testamento, que es más o menos el año 100, y el 33, que se muere Jesucristo y empieza el Nuevo Testamento, en esos años, 133 años, hay también una literatura que se llama intertestamental, entre este testamento y aquel testamento. Y es muy interesante, porque es sobre todo una literatura de los fariseos. Ellos tenían libros que ellos estimaban muchísimo, no eran parte de la Biblia, pero para ellos eran muy importantísimos. El judaísmo, de hecho, todavía reverencia a esos libros, aunque no son parte del Torá, de la ley, ¿verdad?, del Antiguo Testamento para ellos. Pero las tradiciones rabínicas para ellos son muy importantes porque son la interpretación de estos libros. Así que los judíos actuales, que son descendientes de los fariseos, pues la única secta judía que sobrevivió el primer holocausto de los judíos, ¿verdad?, a mano de los romanos en el año 70. Así que entre el 100 antes de Cristo y el 33, cuando se muere Jesucristo, hay literatura intertestamental. Así que no sé si se siguieron escribiendo libros, pero no eran inspirados. Y son muy influyentes para que los judíos de hoy lean el Antiguo Testamento a través de esas tradiciones orales que fueron expuestas por escrito, pero son tradiciones de interpretar. Así que transmisión, interpretación. Porque tú puedes transmitir un libro. Yo estuve en Uzbekistán, en un pueblito allá que ni los soviéticos habían llegado. Uzbekistán es un país que está en el centro del Asia, de origen musulmán, pero incorporado al Imperio Ruso en el 1790. Por ahí. Ahora es una nación independiente. Hace poco en otro país vecino, Kazajstán, ¿verdad?, hubo un golpe de Estado, qué sé yo, un atentado de golpe de Estado. Pues en Uzbekistán, que está al norte de Persia, en Uzbekistán yo visité esta aldeíta y allí yo fui a una mezquita, bien interesante. Y en la mezquita me mostraron un Corán. Y estaban estos señores barbudos con sus turbantes y todo eso. Interesante. Allí no había llegado. Además, la guía mía nunca había ido allá. Yo fui el que le dije, yo quiero ir para allá. Y el chofer nunca había llegado. Yo tampoco, así que tuvieron que preguntar en el camino para llegar. Cuando llegamos, ellos me mostraron un Corán. ¿Saben qué? Ninguno de ellos sabía leer lo que estaba allí. Así que ellos reverenciaban, ese Corán era precioso, ¿verdad?, bien elegante, bien fino, ellos lo tenían cubierto, pero yo les decía, ¿y qué dice ahí? Así que ellos recibieron, ¿verdad?, tenían la transmisión, tenían el libro, pero no sabían interpretarlo.
Entonces había un jovencito que estaba estudiando para hacerse predicador, ¿verdad? Mullah, de los jefes, ¿verdad? Que predican en las mezquitas y demás. Y ese vino un poco así como diciendo, pero yo estoy estudiando para aprender. Así que, ¿de qué te vale a ti tú tener el libro si no sabes leer? Así que hay que interpretarlo. Así que Dios se revela progresivamente, históricamente, a través de ciertas personas con gran condescendencia, ¿verdad? No se contradice, dicho sea de paso, pero sí, no se contradice. Dios, precisamente en lo progresivo, Él va poco a poco desarrollándose en sus exigencias morales. Abraham Él no le dijo, tienes que observar mis mandamientos. Eso se lo dijo a Moisés 800 años después. Y Jesucristo no le predicó el sermón de la montaña a Abraham, ni a Moisés, ni a David. Así que es progresiva, va mejorando la categoría, el nivel, ¿verdad? Porque la gente va siendo un poquito más inteligente, más culta. Si Dios es condescendiente, tenía que ponerse a nivel de aquellas personas. Pero ya nosotros estamos a otro nivel. Ok, así que conceptos importantísimos que todos tenemos que saber para apreciar la Biblia. Es un libro inspirado, no es literatura, Gabriel García Márquez, Shakespeare, Quevedo, Cervantes. Son libros revelados que contienen la revelación. Y esa revelación, que tiene unas características, ha sido transmitida, porque si lo que yo te dije, tú lo cambias en el camino, se fastidió la cosa, ¿verdad? Si tú le añades, le quitas, le pones, le rompes, no. La revelación tiene que ser transmitida, porque si no, entonces, lo que Dios reveló se perdió. Viene la transmisión. Y eso es el concepto de canon. ¿Cuáles son los libros verdaderamente inspirados que tienen la revelación? ¿Okay? El canon. Dicho sea de paso, los cristianos que adoptaron el canon de Alejandría solamente vinieron a definir, a dar la lista completa, como la que tenemos hoy día, más o menos en el 320. Y fue precisamente en Alejandría, precisamente. San Atanasio de Alejandría es uno de los primeros que nos da las listas que coinciden con lo que nosotros tenemos. Porque a lo largo del Nuevo Testamento, en la época inmediatamente después de los apóstoles, no todas las iglesias aceptaban todos los libros. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, había una iglesia que decían, no, ese no. No. Así que hubo un periodo de acomodo. Cuando yo digo que el canon que tuvieron los cristianos del Antiguo Testamento era el canon amplio de Alejandría, ese canon ya lo aceptaron los apóstoles. Pero el Nuevo Testamento, que se escribió entre el año 50 al 110, no todo lo que estaba escrito allí lo aceptaron las iglesias todas a la misma vez. Es más, también hubo otros escritos que la iglesia dijo, no, ese no. Eso se llaman los apócrifos. Escritos que pretendieron ser, ¿verdad?, originales o pretendieron recoger doctrina de los apóstoles, que la iglesia dijo, no. Así que los declaró apócrifos. Son interesantes porque nos dicen un chorro de cosas, pero no son de confiar. Entonces, fíjense, aquí hemos cubierto varias cosas principales. La Biblia es una colección de libros, pero al fin y al cabo es un libro que la iglesia, primero la iglesia es judía, y luego la iglesia cristiana, ha aceptado que han sido inspirados por Dios y en los cuales se encuentra la revelación que tiene que ser transmitida adecuadamente, sin cambiar, sin quitar, sin romper. Y por eso tenemos unas listas oficiales. Pero la lista no te garantiza que están todos los textos. El profeta Daniel tiene unos textos que están en griego nada más, no están en hebreo. Entonces hay que transmitir todo el profeta Daniel. No es solamente la parte hebrea de Daniel. Así que no todo se acaba con la lista de los libros. Hay que ver si tiene todos los capítulos ese. Así que la transmisión y luego la interpretación. Y esto es bien importante. Si no, nos quedamos en Uzbekistán con aquellos pobres íbaros en el Gurutungo Viejo con un Corán precioso y no sabían leer. ¿Cómo interpretamos?
Entonces la interpretación, la primera carta de Pedro dice, ninguno de los textos inspirados fue escrito para que cada cual interprete a su gusto y antojo, sino que es la iglesia. San Agustín tiene una frase importantísima y dice San Agustín, yo no creería que la Biblia es la palabra de Dios si la iglesia no me lo enseñase. Así que Biblia sin iglesia, opción protestante, no se puede. Es una contradicción. Y los mismos protestantes del siglo XVIII se dieron cuenta de eso. Porque se dieron cuenta que lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento estaba ya adulterado por la iglesia. Y ellos se querían quedar, ¿verdad? Que la iglesia era una corrupta, que había dañado el mensaje de Jesucristo. Se querían quedar con la Biblia. Noticia de noticias. El Nuevo Testamento ha sido escrito por los apóstoles de la iglesia, para la iglesia, y ha sido interpretado en la iglesia. Y entonces nosotros no podemos hacer una interpretación totalmente novedosa de estos textos cuando los primeros y segundos y terceros y cuartas y quintas generaciones de cristianos la interpretaron de una forma. Les voy a poner un ejemplo. El pan, una vez ha sido bendecido por el sacerdote, se transforma en el cuerpo de Cristo. Pues los cristianos ininterrumpidamente creyeron eso. Entonces llegan en 1630 y viene un señor francés y dice, no, eso es simbólico. Eso no es mentira. Entonces usted está inventándose un nuevo cristianismo. Así que la interpretación, ahí es donde viene la sagrada tradición. ¿Cómo la iglesia ha interpretado esto? ¿Se pueden ordenar mujeres? ¿Alguna vez en algún texto del Nuevo Testamento el Antiguo dice que había sacerdotisa judía? No. ¿Había obispos y sacerdotes que eran mujeres en el cristianismo primitivo? No. En algún momento en la historia de la iglesia ortodoxa, ¿verdad? La iglesia de Cristo, no en sectas. Se han ordenado mujeres de diáconas, de diaconisas o de sacerdotes, de presbíteros, de obispos. No. ¿Cómo nosotros interpretamos a la luz de la sagrada tradición? El magisterio, que son el colegio de los apóstoles, actual se llama el magisterio. Toda la iglesia, todos los obispos presididos por el obispo de Roma. Entonces, miran la sagrada tradición, ven el texto bíblico y dicen, Juan Pablo II le tocó decir eso. Después de haber analizado la historia, la sagrada escritura y la sagrada tradición, Jesucristo no quiere ordenar a mujeres presbíteras ni obispas. Y la iglesia no puede cambiar eso. Así que, ¿cómo yo interpreto? El otro día estaba hablando con un hombre muy culto, católico, y me dijo, pero ¿cómo la iglesia dice? En la Biblia no dice que no se pueden ordenar mujeres sacerdotes. En la Biblia tampoco dice de que se puede o no se puede usar condones, o se debe o no se debe poner vacunas. Hay un chorro de cosas que no se dice en la iglesia, en la Biblia. Pero ¿quién es la que tiene la autoridad? Porque miren, ¿quién fue el que inspiró? Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. ¿Y quién reveló? A través del Espíritu Santo. ¿Y quién garantizó que la transmisión no cambió ciertas cositas? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que asiste a la inspiración, a la interpretación correcta? El Espíritu Santo. ¿Saben que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia? Él no solamente es el que te da instrucciones a ti particulares, porque entonces viene el Babel, y se vio en el protestantismo que se vio inmediatamente, no todos los llamados autodesignados reformadores, que eran revoluciones, ¿verdad? No iban a reformar nada, iban a cambiar las cosas. No todos se ponían de acuerdo. Así que si tú puedes interpretar la Biblia, y viene el peligro para la oración, cuidado. Si a ti Dios te dice en la oración algo del texto bíblico que es contrario a la fe, pues ese no era Dios, ese es el demonio hablando. Así que el Espíritu Santo guía a la iglesia y garantiza la recta interpretación de la Biblia. Porque si después de todo este proceso de revelación, de inspiración, de transmisión, fallamos en la interpretación, pues ¿de qué valió? ¿Está bien?
Así que, bueno, ahí está la introducción general a la revelación y por qué el texto que vamos a leer para que nos va a ayudar a hacer oración es muy importante. ¿Está bien? Así que ahora estoy abierto a preguntas. Por lo tanto, ahora le pido que los que van a hacer una pregunta quiten su microfonito de apagado y lo prendan, porque esa pregunta, no me hagan preguntas necias, preguntas que son sustantivas, ¿verdad? Y no me den otra conferencia porque yo estuve en otro curso que me dijeron esto y aquello. Traten de hacer una pregunta lo más concreta posible, porque esa contestación puede aprovecharle a otras personas que tienen esa misma pregunta y no se atreven a cosas que usted. Así que ahora estamos abiertos, ya hemos tenido más o menos 1 hora, 10 minutos de la introducción a la Biblia en general, con los conceptos básicos de inspiración, revelación, transmisión, canon e interpretación. ¿Verdad? Padre, De Iberbum, se lo voy a poner en unas palabras más finas que estas. Así que quiero entonces que los que tienen preguntas, uno a uno, vayan haciendo la pregunta. Efraín. Don Efraín Carreras. Sí, Don padre. Efraín Carreras, pregunte. Buenas noches. Es que cuando usted habló de Palestina y Alejandría, en la parte de canon, ahí se perdió un poco y no pude entender muy bien qué es lo que usted... Buena pregunta, don Efraín. Muy bien. Pues mire, en la época de Jesucristo, no había un canon, no había una lista oficial todavía de los libros del Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere decir canon. Lista oficial de textos tenidos como revelatorios, inspirados por Dios. Porque les dije que había muchos libros que habían escrito los fariseos en el entre el cierre del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que los judíos no tenían una lista oficial de libros en su Biblia. Había 2 listas. Una lista que la tenían más o menos en Palestina y en Babilonia. Y otra lista de libros que eran tenidos por la comunidad, por la iglesia judía, como revelados, que era la Alejandría. Alejandría, ciudad que hay en el delta del Nilo, en Egipto. Sí. Donde los judíos se habían puesto en contacto con los griegos y se habían puesto un poquito más sofisticados y estaban más interesados en tener las cosas claras, porque los griegos hacían preguntas que los ponían un poquito nerviosos a los judíos. ¿Está bien? Así que Jesucristo y los apóstoles citaban libros como palabra de Dios que venían de la lista de Alejandría. Entonces, ¿cuándo fue que se hizo la lista o el canon que tienen los actuales judíos de sus libros? La hicieron en el año 70 y pico. Porque los judíos se rebelaron contra los romanos y se llamó la Segunda Guerra Judía. Y esa guerra judía destruyó a todos los líderes sacerdotales de los judíos, se acabó el Sanedrín. Y las sectas judías, había 4 sectas grandes. Y la única que sobrevivió de ese primer holocausto, ¿verdad? Esa primera masacre de judíos que hicieron los romanos, pues se reunieron en Jamnia, un pueblito que se llama Jamnia, en Palestina, y ellos fueron los que en el año 70 y pico determinaron cuál era la lista de los libros y cuál fue el criterio que ellos usaron para su lista de libros del Antiguo Testamento. El canon corto, pequeño, palestiniense. Porque ellos dijeron, solamente escritos en hebreo serán aceptados como revelados en la Biblia nuestra. Pero desgraciadamente no. Había otra tradición y los apóstoles y Jesucristo, San Pablo en sus cartas va a hacer alusión como palabra de Dios a libros que no están en el canon. Porque la iglesia ya, que es anterior al año 70 y pico, ya en sus tradiciones ya
citaba libros como revelados que venían del canon alejandrino. Muy bien, gracias. ¿Está bien? María Elena. María Elena, vamos a ver. Pues apague don Efraín y prenda a doña María Elena su micrófono. Vamos a ver. Sí, María Elena gracias. Martínez. Doña Sí. María Elena. Pues cuénteme, ¿qué pregunta tiene? Padre, cuando habla de la interpretación, ¿verdad? Que la iglesia debe dar a las escrituras y eso, pero ¿qué documentos uno debe ayudarse? Por ejemplo, puede ser los escritos de los padres de la iglesia, esa primero, algún Sí. otro documento que... Nosotros tenemos tenemos que limpiar esto. Se ve un borrador por ahí. Nosotros tenemos en la Iglesia Católica tenemos las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición y el Magisterio. Entonces, este es el trípode, ¿verdad? Ahí están las tres patitas. Los protestantes solamente dicen ellos que ellos solamente se fundan en las Sagradas Escrituras, pero los calvinistas las interpretan según Calvino. Ahora, la Sagrada Tradición para ellos es lo que dijo Calvino. No lo que dijo San Agustín, sino lo que dijo Calvino. Ah, pues qué chévere. Entonces ellos tienen una nueva tradición, ¿verdad? De interpretación, pero no es puramente la Sagrada Escritura. Así que para yo entender la Biblia, ¿verdad? La Sagrada Escritura, necesito interpretarla como a la luz de la Sagrada Tradición. ¿Ok? La Sagrada Tradición me dice, y ahí están los padres de la iglesia, ¿verdad? Y los santos que han vivido la Biblia, no solamente la han leído y la han interpretado, la han vivido. Los santos son evangelios vivientes. El evangelio según Santa Teresa de Jesús, el evangelio según San Agustín de Hipona. ¿Sí? Para eso son los santos. ¿Ok? Así que la Sagrada Tradición es cómo la iglesia ha vivido lo que está en la Biblia, la revelación. Porque recuerden, miren, San Juan, en el cuarto evangelio, al final dice, si yo me pusiera a escribir todo lo que dijo Jesucristo, llenaría una biblioteca entera. Así que San Juan, como San Lucas, que lo acabo de leer, no escribieron todo. En ningún sitio del Nuevo Testamento se dice, estos son la lista de la palabra de Dios. Es decir, el canon, el concepto de cuál es la lista de los libros, eso viene de la Sagrada Tradición. Los capítulos y los versículos que dicen, ¿verdad? El capítulo, eso lo escribieron los católicos. La Biblia judía no tenía ni capítulos ni versículos. Se pueden imaginar qué difícil era citar la Biblia judía. Además, eran rollitos aparte. No había un libro. El concepto de libro es un concepto medieval. El libro se lo inventaron los católicos medievales. Antes eran rollos. En aquel tiempo Jesús, que solía, como era su costumbre, entrar en la sinagoga, le entregaron el rollo del profeta Isaías, desenrollándolo. Así que eran pergaminos, no había un libro que tuviese todos esos libros. Entonces, ¿cómo la iglesia ha interpretado este texto bíblico? Pues nosotros vamos y consultamos a los santos padres de la iglesia, que son esos escritores entre la muerte de los apóstoles. Vienen los padres apostólicos, que son aquellos que fueron discípulos de los apóstoles, y luego vienen los apologistas, y luego vienen los primeros obispos y demás. Así que los santos padres, que son en la tradición latina, son hasta más o menos el año 610, San Gregorio Magno. Para los orientales son hasta el 800. Los santos padres, esos son los que nos ayudan a interpretar la Biblia. Porque esas son las generaciones de cristianos. Yo no sé más de Biblia que San Agustín. Puede que yo tenga más conocimiento por los estudios literarios y demás, pero San Agustín estaba más cerca de los apóstoles. Así que efectivamente, la Sagrada Tradición nos ayuda a entender la Sagrada Escritura. Porque aquí está la evidencia de cómo interpretaron los cristianos lo que estaba escrito aquí. Nosotros no podemos hacer una interpretación totalmente loca. Eso fue lo que hicieron los protestantes. Los protestantes decidieron ellos
reinventarse el cristianismo. No. Y nosotros tenemos otra garantía. ¿Cómo nosotros interpretamos de la Sagrada Tradición lo que es y lo que no es? Miren, les voy a poner un ejemplo. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice, las mujeres en la iglesia que se callen la boca. Pero y ahora hay pastora en la iglesia protestante, pero no han leído que dice San Pablo que se callen la boca y se pongan un manto en la cabeza. Pues sí, efectivamente. El magisterio nos dice que San Pablo expresaba sus opiniones en la Sagrada Escritura. Hubo mantillas en la iglesia hasta el Vaticano II. De ahí las hicieron opcionales, no las abolieron, no las prohibieron, las hicieron opcionales. Así que algo que está en la palabra de Dios. Las mujeres que se callen la boca y se pongan un velo en la cabeza. Pues el magisterio dijo, bueno, esas son opiniones de San Pablo, venerables y todo eso, pero eso no es. Otro ejemplo. En la Biblia está autorizada la esclavitud. Es más, Jesucristo tiene una parábola donde hay esclavos. Él no critica la esclavitud. ¿Y cómo la iglesia y los cristianos hoy día repudiamos la esclavitud? Bueno, viene la Sagrada Tradición y luego viene el magisterio. El magisterio interpreta y dice, bueno, es palabra de Dios que tiene que haber esclavos y eso es moral. Pues el magisterio dijo, no. Y después de haber estado aceptando la esclavitud que había sido modificada y humanizada por los cristianos, la esclavitud de los romanos, los esclavos eran una cosa. Es más, el perro tenía más derechos que un esclavo. El amo podía usar sexualmente a varones, a esclavos varones y hembras. No tenía que darle cuenta, ¿no? El apellido, los esclavos no tenían apellido, así que si el amo les daba permiso para parir, que a veces le decía, no, te tienes que hacer un aborto. Así que los esclavos en la época romana no tenían ningún derecho. Los esclavos que sobrevivieron, porque casi desapareció la esclavitud en la Edad Media, tenían derechos y eran personas humanas. Y San Pablo dice, ¿recuerdan la carta a Filón? Una cartita que él le escribe, ¿verdad? Un amo, un dueño de esclavos que se lo manda, él le manda el esclavo, Filemón, pues le dice, trata bien a Onésimo bendito, porque él me ha ayudado mucho. Dios mío, eso es una revolución, porque los romanos tenían, es más, el dueño, cuando encontraba al esclavo fugado, lo podía matar en ese momento, no tenía que rendirle cuentas a nadie. Pero ya ustedes ven como San Pablo, que respeta la esclavitud, sin embargo dice, el esclavo es hermano tuyo en la fe, y tú eres esclavo de Cristo, así que cuidado. Una carta extraordinariamente interesante, que no está escrita a una comunidad, sino a una persona, pero la encontraron tan importante que la repartieron entre las comunidades. Y en vez de ser carta a Filemón, fue carta a todos los cristianos. Pero ahí pongo otro ejemplo, ¿verdad? La esclavitud. Y ya les puse otro ejemplo, la ordenación de las mujeres. Pues, en la Biblia, todos los sacerdotes judíos eran varones, no había sacerdotisas. En el Nuevo Testamento, San Pablo no le impuso las manos a ninguna de las señoras que lo ayudaron mucho a él. ¿Ok? Las mujeres eran bien receptivas al mensaje cristiano y a San Pablo, y ellas lo ayudaron. Y él a veces menciona a una parejita allá en Corinto, a Priscila y a su esposo, ¿verdad? Así que ayudaron mucho a las mujeres, pero San Pablo no le impuso la mano a ninguna mujer para ser la presbítera. Y aunque hay referencias a diaconisas, la Sagrada Tradición nunca ha entendido que era un orden sacerdotal ni ministerial. Era un ministerio, era un servicio que prestaban, y por eso decían, pues, mesera, porque diácono quiere decir mesero, con el perdón de algunos diáconos que, ¿verdad? Pero diácono quiere decir mesero, igual que el presbítero quiere decir ancianito, pero ancianito quiere decir sabio, ¿ok? Así que, ¿se puede ordenar a alguna mujer? Pues, la Sagrada Tradición, ¿se ha ordenado a alguna mujer presbítera, obispa o diácona? No. Y entonces el magisterio, Juan Pablo II, pues dice, nosotros nos han preguntado si se pueden ordenar mujeres, hemos determinado que Jesucristo no quiere que se ordenen mujeres. ¿Por qué? Porque son inferiores a los hombres. ¡Ay, bendito! La más santa de todas las mujeres, la más fiel de todas las discípulas, era una mujer que se llamaba Santa María. Era más fiel que todos los apóstoles.
Y la Magdalena también se portó mejor con Jesucristo en la hora crítica que los apóstoles. Así que no era por falta de virtud. Pregunto, ¿yo puedo ser mamá? No, porque Dios al hacerme varón ya me quitó las posibilidades de ser mamá. Y no todas las mujeres van a ser mamá. Eso es un regalo de Dios. Y la vocación no es un derecho humano, es una vocación divina. ¿Y cómo interpretamos que las mujeres pueden o no pueden ser sacerdotes o obispas? Pues el magisterio intervino para, sacando de la Sagrada Tradición, interpretar correctamente la revelación divina. Preguntas que no se hicieron en el Nuevo Testamento. Pero que son preguntas que, igual que en el Nuevo Testamento, no aparece la palabra Trinidad, Santísima Trinidad. ¿De dónde salió la palabra Santísima Trinidad? Del magisterio. Así que para interpretar correctamente que no eran tres dioses, ni era un dios que te puso dos disfraces, pues entonces se convierte. Tertuliano, el primero que dice Trinidad, triunidad. Pero no son tres dioses, son tres personas, el concepto persona. Todo eso viene del magisterio. Y cuando nosotros leemos la Biblia, pues entendemos que está la Trinidad allí, pero no está explicitada ni explicada por la interpretación auténtica que hace el magisterio al consultar la Sagrada Tradición para interpretar auténticamente la Biblia. Muy bien, algo. Amarilis Martin. ¿Perdón? Amarilis Martin. Amarilis Martín, pues, pregunta de Amarilis. Saludos, padre, es de parte de Kelmi, el esposo. Ah, de don Kelmi. Pues, don Kelmi, dígame, ¿qué pregunta tiene? Dentro de la Biblia de nuestro pueblo, hay una parte donde hay como unas explicaciones y dice lea, reflexione, ore y actúe, ¿verdad? Exacto, todavía no hemos llegado allí. Pero me refiero, o sea, la pregunta es que si eso ayuda a interpretar los versículos. Claro que sí, pero todavía no hemos llegado allí. Ya eso es usar la Biblia para oración. Aquí estamos presentando qué es la Biblia y cómo la Biblia contiene la palabra de Dios y cómo nosotros vamos a interpretar la palabra de Dios a la luz de la tradición y del magisterio. Pero Dios le puede estar hablando a don Kelmi a través de ese texto. Y por eso están esas preguntas, ese procedimiento. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué yo le digo a Dios? ¿Y qué yo hago? Luego de discernir qué es lo que Dios me está pidiendo, ¿verdad? Así que eso es el procedimiento, pero vamos a entrar en el uso de esa herramienta que tiene esa Biblia que les he recomendado. Ya más adelante lo vamos a ayudar a ustedes a usar esas herramientas para hacer lo que se llama en la tradición católica la lección divina, la lectura meditada de la palabra de Dios. Así que, pero quédese tranquilito. Todavía no hemos llegado. ¿Saben? María Lucía. María Lucía. Pues vamos a ver la María Lucía Conesa Quiñones. Pregunta. Sí mismo, padre. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿la Sagrada Tradición es lo mismo que tradición oral o son dos cosas diferentes? Ah, muy buena pregunta. La Sagrada Tradición, aparte, ya está escrita, porque los padres de la Iglesia la escribieron. Pero hay cosas que se viven y no se escriben. Así que lo que estaba diciendo aquí en el Antiguo Testamento es que la Sagrada Tradición fue oral durante mucho tiempo. Y en el Nuevo Testamento, del 33 al 50 y pico, también fue todo la predicación de los apóstoles. Así que la Sagrada Tradición era la predicación viva y cómo la Iglesia vivía ciertas cosas. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que los apóstoles empezaron a reunirse el primer día de la semana. Todavía no se ha definido que el domingo es el día de culto cristiano, pero ya ellos lo estaban viviendo. Así que la Sagrada Tradición está compuesta de tradición oral, pero ya para nosotros la Sagrada Tradición es una Sagrada Tradición escrita, ya es escrita. Y un poco el elemento nuevo son las preguntas nuevas que se hacen y cómo el magisterio con la ayuda de la Sagrada Tradición ya escrita, pero no es la Biblia. La Sagrada Tradición es distinta de la Biblia. Es anterior a la Biblia, pero luego
se escribió parte de la revelación. ¿Ves? La revelación llega a nosotros a través de dos canales que tienen un único origen. Dios, que es el revelador, dice y hace, y luego se pone, algunos inspirados lo pusieron por escrito. Pero siempre hay una interacción entre la Sagrada Tradición y la Biblia. San Lucas, viste, que dijo, yo, siguiendo las tradiciones transmitidas de los primeros que fueron testigos y luego predicadores, me he dado la tarea de yo ponerme a escribir. Así que fíjate, Sagrada Tradición en ese momento era lo que hacía y vivía la iglesia. Así que era vivo y oral, no era escrito. San Pablo no le dice a los corintios, ustedes tienen que creer en esto, aquello, lo otro, de más allá. El credo era bien limitado. Jesucristo murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese es el credo original de los cristianos. Luego le fueron añadiendo otros elementos a medida que surgían preguntas, dudas, planteamientos y todas esas cosas. ¿Ok? Así que sí, gracias por esa aclaración. La Sagrada Tradición fue oral durante muchos años en el Antiguo Testamento, miles de años. Y fue oral durante el principio de la época cristiana. Pero luego, cuando se cierra el canon, se cierra la Biblia. Se acabó la Biblia, ¿verdad? Ya la Biblia está fija. Pero la Sagrada Tradición sigue creciendo y se siguen depositando, ¿verdad? Elementos y explicaciones que dan los santos padres de cómo los cristianos interpretaban la palabra de Dios. Así que el cristianismo no nació como una religión de la Biblia, nació como una predicación y una nueva forma de vivir. De hecho, San Pablo lo llama, San Lucas lo llama el nuevo camino, la nueva forma de vivir. Así que el cristianismo no es léete la Biblia. El cristianismo es sigue a Jesucristo, que no escribió nada. Segunda pregunta. Gracias, Padre. La segunda es que usted inició diciendo que el 20% era hebreo, que una parte era griego, y ahí me perdí qué por ciento de qué. Sí, lo que te estaba tratando de decir era que el canon, la lista de los libros del Antiguo Testamento que escogieron los fariseos después de la guerra judía, todos los libros eran en hebreo. Y los protestantes escogieron ese mismo criterio. Pero desgraciadamente para los protestantes, los cristianos no tenían ese criterio. Así que el Antiguo Testamento nuestro, 80% está escrito en hebreo, pero hay 20% que está escrito en griego. Los últimos libros de la Biblia, sobre todo, y ciertas partes del profeta Daniel. Así que primero y segundo de Macabeo, los libros que no aceptan los protestantes, solamente se encuentran en griego, pero son parte del Antiguo Testamento. Así que te estaba diciendo que el Antiguo Testamento, en su vasta mayoría, está escrito en hebreo. Pero hay unos libros del Antiguo Testamento, los que aceptaban en Alejandría, que estaban escritos en griego. No hemos encontrado un original hebreo. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y ya te dije que era un griego no de Shakespeare, ni de Sófocles, ni de Eurípides, sino era un griego de los marineros que bregaban con, ¿verdad? Allá estaban en el barco y las doñas estaban cocinando y en las tabernas. Ese es el libro en el cual está escrito el Nuevo Testamento. No es muy sofisticado, ¿verdad? ¿Alguien más tiene preguntas? O ya todo el mundo está a punto de acostarse a dormir porque son las 9:04. Pues nada, próximo martes, pero tienen asignación, lean. Padre. Cuénteme. Padre, una preguntita. Padre María Quiñones. Ajá. Me quedé con duda ahora, me confundí con todo esto de la Sagrada Tradición. Déjeme ver si lo que entendí es correcto. Yo siempre entendía que era oral solamente. Y por lo que entendí ahora, la mayor parte fue oral hasta cierto tiempo y después se combinó oral y escrita. Exactamente. Ok, gracias. Muy bien. Si la Sagrada Tradición ahora usted tiene todos los santos padres de la iglesia. Esa es la Sagrada Tradición y también algunos teólogos medievales. Así que la Sagrada Tradición es cómo la Iglesia Católica ha interpretado la Biblia a lo largo de los años. Y tiene que haber una coherencia. ¿Sí? Pero la Sagrada Tradición no es toda oral. Ahora es casi toda escrita. Prácticamente toda está escrita. El magisterio
Fíjense que interpreta estas dos cosas. Esto que está escrito y esto que también está Te escrito. amo. El mío. Ay. Ven, Jack. Bueno, pues nada, jóvenes, nos vemos el próximo martes con el favor de Dios a las 7:30. Ya tenemos la Biblia, así que ahora vamos a pasar a la palabra de Dios. El próximo tema va a ser la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Para nosotros, ¿verdad? ¿Qué es la palabra de Dios? Y entonces vamos a entrar en la oración. Si Dios nos habla a través de su palabra, ¿cómo nosotros podemos aprovechar esa palabra que Él nos está hablando a nosotros actualmente? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que hemos aprendido. Enciende en nosotros el deseo de conocer, valorar, apreciar tu palabra, porque en ella está recogido ese amor tuyo que nunca se mueve, que siempre está en verdad. Esto te lo pedimos en el nombre de tu palabra hecha carne, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Amén. Gracias, Padre. Gracias a usted, Padre. Cuídese. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Voy. Bye. Voy. Bye, bye.